tengan todos. En esta oportunidad vamos a dar ponencia a un tema relacionado a Derecho Procesal Laboral de la Universidad Fermín Toro. Quien tiene el gusto de saludarles, Víctor Ulacio, correspondiente a la sección de Sala B. En este caso estaremos exponiendo el tema de inspectorías de trabajo. Toda la información con relación a las inspectorías fue extraída de la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras, en Gaceta Oficial número 6076, del 7 de mayo de 2012. A continuación, detallamos los aspectos más resaltantes sobre este tema. Según el artículo 506 de la mencionada ley, en todos los estados del país, del Distrito Capital, de las dependencias federales y territorios federales, funcionará al menos una inspectoría de trabajo dependiente del Ministerio del Poder Popular con competencia en este ramo. Y esta podrá extender su jurisdicción territorial de alguna inspectoría en una zona inmediata a otro estado solo en condiciones especiales. A continuación, el artículo 507 de la LOC nos precisa cuáles son las funciones de las inspectorías de trabajo. Entre ellas podemos mencionar algunas como por ejemplo, número 1, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y en otras leyes vinculadas y las resoluciones del Ministerio con competencia en la materia. Número 2, recolectar los datos necesarios para la elaboración del informe anual sobre la situación laboral y que debe presentar el Ministerio de competencia en la materia. Número 3, mediar en la solución de los conflictos de los trabajadores y ordenar el cumplimiento de la ley. Número 4, inspeccionar las entidades de trabajo para garantizar el cumplimiento de las normas de condición especial de trabajo, de salud, seguridad social y la protección a las familias. Número 5, vigilar el cumplimiento de la protección del estado de fuero o inmovilidad laboral de los trabajadores. Número 6, proteger y facilitar el ejercicio de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Número 7, imponer las sanciones por incumplimiento de la ley, las leyes laborales y sus reglamentos. Por su parte, el artículo 508 de la ley en estudio describe la titularidad de las inspectorías de trabajo y establece que cada inspector o cada inspectoría tendrá un inspector de trabajo que representará a dicha inspectoría en todos los asuntos de su competencia, cumpliendo por supuesto con todas las instrucciones que le transmite el Ministerio. A continuación, el artículo 509 establece cuáles son las obligaciones del inspector. Entre ellas podemos mencionar algunas. Número 1, dictar la providencia administrativa, que la normativa indique que son sus competencias y todas las necesarias para hacer cumplir la ley. Número 2, cumplir y hacer cumplir las instrucciones dictadas por el Ministerio en materia laboral. Número 3, aprobar o negar las solicitudes de los patrones y de los trabajadores según lo establecido en la ley. Número 4, intervenir en los casos de oficio o de petición de partes, donde existan riesgo de extinción de la fuente de trabajo o de modificación de las condiciones de trabajo conforme a lo establecido en la ley. Y los casos también de cierre de empresas, salarios y protecciones. Número 5, dictar medidas en protección del ejercicio de la libertad sindical, del derecho a las negociaciones colectivas y del derecho a los trabajadores y de las trabajadoras a la huelga. Número 6, garantizar el reenganche de los trabajadores. Número 7, intervenir y mediar para facilitar los acuerdos en las negociaciones. Número 8, decidir en los procedimientos de sanción por incumplimiento de la ley. Seguidamente, el artículo 510 de la Ley Orgánica del Trabajador y las Trabajadoras establece que dentro de la jurisdicción de una inspectoría de trabajo podrá funcionar una subinspectoría de trabajo que atenderá los reclamos de los trabajadores y los trabajadores, ejercerá la supervisión de los centros de trabajo asignados y garantizará la protección de los fueros y la inamovilidad. El artículo 511 establece que el Ministerio en materia de trabajo
mantendrá la Inspectoría de Trabajo con competencia nacional para la negociación de convenciones colectivas y pliegos de peticiones, mientras que el artículo 512 nos habla que cada Inspectoría de Trabajo tendrá inspectores o inspectoras de ejecución y que dentro de sus facultades están las siguientes. Número 1. Ejecutar los actos administrativos de efectos particulares que les sean aplicables a los patrones y a las patronas. Número 2. Dictar medidas cautelares en los supuestos en que el acto administrativo no se cumpla en el plazo de la ley, ni acatar a sus condiciones, pudiendo ordenar el procedimiento de sanciones o reincidencia o rebeldía del patrono o la patrona, en donde el inspector podrá solicitar el apoyo de las fuerzas policiales públicas que estará en la obligación de prestarlo. Número 3. Solicitar la revocatoria de la solvencia laboral hasta que se demuestre el incumplimiento del acto administrativo de que se trate. El artículo 513 de la ley plantea cuál es el procedimiento a seguir para atender los reclamos de los trabajadores, interpuesta en la Inspectoría de Trabajo. Primero, dentro de los 3 días siguientes a haberse interpuesto el reclamo por los trabajadores, la Inspectoría notificará al patrono para que éste asista a una audiencia al reclamo al segundo día hábil siguiente de haber sido notificado. La audiencia de reclamo será en forma oral, privada y precedida por un funcionario con la asistencia obligatoria de las partes o sus representantes que no puede superar el número de 5 personas. La ausencia del patrono o su representante a la audiencia de reclamo se presumirá la admisión de los hechos alegados por el trabajador. En la audiencia de reclamo, el funcionario de trabajo deberá mediar y conciliar las posiciones. Si es positiva, el funcionario dará por concluida el reclamo mediante un acta, pero si no es posible la conciliación, el patrono o sus representantes deberán consignar en los 5 días hábiles siguientes escrito de contestación al reclamo. El funcionario del trabajo, el día siguiente de transcurrido el lapso para la contestación, remitirá el expediente de reclamo al inspector o inspectora para que éste decida sobre el reclamo y la decisión del inspector o la inspectora que resuelva sobre cuestión de hecho dará por culminada la vía administrativa. Ahora bien, el capítulo 3 de la ley establece la supervisión de las entidades de trabajo. Los inspectores y supervisores de trabajo podrán visitar los lugares de trabajo bajo su jurisdicción dentro del horario laboral para verificar y hacer cumplir las disposiciones de trabajo establecidas en la ley, sin la necesidad de previa notificación del patrono. Así lo describe el artículo 514 de la ley. En esta visita los funcionarios podrán ordenar cualquier prueba, investigación o examen que fuera procedente, así como interrogar al patrono o patrona y a cualquiera de los trabajadores o trabajadoras sobre cualquier aspecto relativo al trabajo. El artículo 515 de la LOB establece que estos supervisores deberán poner inmediatamente en conocimiento por escrito al patrono y a los representantes de los trabajadores el incumplimiento de la normativa legal que fueran detectadas durante la supervisión y las medidas que deben adoptarse dentro del lapso de cumplimiento que fije. Finalmente, el artículo 516 establece el ámbito de actuación del supervisor o supervisora del trabajo. Sus funciones abarcan primero las entidades de trabajo y en general en los lugares donde se ejecute la prestación laboral. Número 2. Los vehículos y medios de transporte en general en los que se presten trabajo, incluidos los buques de la Marina Mercante, los aviones, aeronaves, así como las instalaciones y explotaciones auxiliares. Número 3. Abarca también los inmuebles de tipo residencial donde prestan servicios trabajadores y trabajadoras. Número 4. Las entidades de trabajo cuya vigilancia estén legalmente atribuidas a la competencia de otros órganos públicos. Esto ha sido todo por ahora. Espero haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias por su atención.